Evangelio de hoy. Viernes, 11 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 27 al 29. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro. Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. También vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros lo hemos dejado todo. La escena comienza con una pregunta profundamente humana. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Es Pedro quien la formula. Pero podríamos ser cualquiera de nosotros. Porque cuando entregamos algo valioso por amor al Señor, cuando renunciamos sinceramente a lo nuestro por el reino, es natural que surja el anhelo de saber si valió la pena. Si nuestra entrega tiene sentido más allá del sacrificio. Pedro no está exigiendo una recompensa inmediata, sino manifestando su vulnerabilidad, su deseo de ser visto, su necesidad de confirmación. Y Jesús no lo reprende. Más bien, acoge su pregunta y la transforma en promesa. La entrega como expresión de amor radical. Jesús responde con una promesa que va mucho más allá de cualquier expectativa humana. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí no se habla de dar por obligación, ni de abandonar por un ideal vacío, sino de renunciar movidos por un amor que es mayor. Un amor que desborda los afectos terrenales sin despreciarlos, pero poniéndolos en su justo lugar. El que ama a Cristo por encima de todo, encuentra en él la plenitud de todo lo que ha dejado. La lógica del reino no es comercial. Es fundamental no entender esta promesa de Jesús como una transacción. Dios no nos paga como un empleador recompensa a sus trabajadores. Su lógica es la del don, del amor gratuito, de la fecundidad inesperada. El 100 veces más no se refiere simplemente a una multiplicación material, sino al gozo espiritual, a la paz profunda, a la comunión verdadera que experimentan quienes viven en libertad evangélica, sin aferrarse a nada ni a nadie, sino solo al Señor. Dejarlo todo, y ganarlo todo. El gran misterio de la fe es este. Lo que parece pérdida, es en realidad ganancia. Lo que se deja por Cristo, se transforma en semilla de resurrección. Lo que se entrega por amor, se vuelve fecundo más allá de lo visible. Esta es la paradoja del Evangelio. Quien guarda su vida, la pierde. Pero quien la entrega, la encuentra. El seguimiento de Jesús no empobrece, sino que enriquece el alma. Nos hace más libres, más plenos, más verdaderos. La renuncia que libera. Muchos temen al Evangelio porque lo ven como una renuncia dura, dolorosa, exigente. Pero cuando se vive desde el Espíritu, esa renuncia es liberadora. No se trata de dejar por dejar, sino de despejar el corazón para que Dios lo llene de su presencia. A menudo nuestras vidas están llenas de apegos, de seguridades humanas, de relaciones que nos atan. Y el Evangelio viene a desatarnos para que podamos volar en la dirección del amor eterno. La fecundidad de la entrega silenciosa.
¿Cuántas personas han entregado todo en lo oculto? Religiosas, misioneros, madres y padres cristianos, jóvenes que consagran su vida, ancianos que ofrecen su soledad en oración. Y a los ojos del mundo pueden parecer locos, fracasados, exagerados. Pero en el corazón de Dios son preciosos. Porque han comprendido el valor de su donación. Su fecundidad no se mide por números, sino por el fuego del Espíritu que arde en lo secreto. La herencia que no se corrompe. Jesús promete no solo el 100 veces más en esta vida, sino también la vida eterna. Porque todo lo que hacemos por amor a Él, queda inscrito en el corazón del Padre. Ningún gesto generoso es olvidado. Ninguna lágrima ofrecida pasa desapercibida. La herencia de los santos no es perecedera. No se oxida, no se pierde. Está guardada en los cielos. Y se manifiesta con gloria en el tiempo de Dios. Dejar para recibir, vaciarse para llenarse. El proceso evangélico es profundamente pascual, dejar para recibir. Vaciarse, para llenarse. Morir a lo viejo, para renacer en lo nuevo. Es un camino de confianza absoluta en aquel que no defrauda. Cada paso que damos hacia Cristo es una entrega que prepara la tierra para la cosecha abundante. Pero no siempre vemos los frutos de inmediato. A veces el seguimiento se parece más a sembrar en lágrimas que a cosechar en gozo. La libertad de los discípulos. Este evangelio nos habla de una libertad interior inmensa. Quien lo deja todo por Cristo, no es esclavo de nada ni de nadie. Vive liviano, sin equipaje, sin cadenas, sin dependencias humanas que lo dominen. Y esa libertad no es abandono irresponsable, sino confianza radical. Es una libertad que se nutre de la certeza de que Dios cuida de nosotros. De que Él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Caminar con los ojos puestos en la promesa. La vida cristiana no es un camino sin sombras. Ni una ruta decorada de certezas inmediatas. Muchas veces, el que sigue a Cristo atraviesa por valles de oscuridad, de dudas, de abandono aparente. Pero lo hace con los ojos puestos en la promesa. Sabiendo que el Maestro no miente. Que su palabra es verdadera. Y que el reino que anuncia no es fantasía, sino realidad futura ya sembrada en el presente. Caminar así es caminar por fe. Con la certeza en el corazón de que la fidelidad de Dios sostiene cada paso. Las pérdidas a la luz del amor. Cuando se deja una casa, un afecto, una tierra, una comodidad por seguir al Señor, se siente un desgarro. El desprendimiento es real. Pero ese dolor, vivido por amor, no se convierte en vacío, sino en apertura a una presencia mayor. La fe transforma las pérdidas en ofrendas. Y esa ofrenda, al llegar al corazón del Padre, se convierte en bendición multiplicada. Todo lo que se suelta por amor a Jesús vuelve a nosotros transfigurado. Más pleno, más verdadero, más fecundo. Seguir a Cristo con corazón indiviso. El Evangelio nos llama a seguir a Jesús con un corazón sin divisiones. Sin reservas, sin condiciones ocultas. Y ese seguimiento exige discernimiento profundo. Porque muchas veces las ataduras no son visibles ni materiales, sino interiores, miedos, heridas, apegos, ideas de nosotros mismos. Dejarlo todo puede significar, también, dejar nuestras imágenes falsas de Dios. Nuestras seguridades religiosas. Nuestros proyectos personales que no nacen del Espíritu. El discipulado cristiano es un camino constante de purificación. 100 veces más, en forma de hermanos. Muchos testigos del Evangelio afirman haber encontrado, en su camino, nuevos hermanos y hermanas,
nuevas casas, nuevas tierras. No como sustitutos de lo que dejaron, sino como frutos inesperados de una vida entregada. En cada comunidad que acoge, en cada familia que ora, en cada amigo que comparte la fe, Dios cumple su promesa. Porque nadie queda solo cuando vive en el Espíritu. La fraternidad cristiana no es un consuelo barato, sino una manifestación concreta de la presencia del reino entre nosotros. El seguimiento como respuesta, no como estrategia. Pedro pregunta, ¿qué nos tocará? Y es legítimo preguntar. Pero Jesús lleva la mirada más allá, el seguimiento no es una estrategia para obtener algo, sino una respuesta de amor al amor. Cuando hemos sido mirados, llamados, salvados, lo único que nos nace es seguirlo. No por lo que obtendremos, sino porque Él es el único que da sentido a todo. Quien ama de verdad, se entrega sin calcular. El Evangelio nos llama a esa gratuidad que brota del corazón tocado por Dios. El hoy de la recompensa. Aunque la vida eterna es la meta, ya en esta tierra experimentamos los frutos del seguimiento. Quien vive para el reino, ya participa de su alegría, de su consuelo, de su paz. La oración se hace descanso. El servicio se transforma en gozo. El sufrimiento se reviste de sentido. Esta presencia del 100 veces más no siempre es visible ni cuantificable. Pero el alma lo sabe. Porque ha saboreado la dulzura del amor que se entrega. Da al corazón que vive sin posesiones porque todo lo posee en Cristo. Caminos abiertos al misterio. Cada discípulo vive su entrega de forma única. No hay modelos fijos. Lo que uno deja, no es lo mismo que otro deja. Pero el principio es común, quien ama, entrega. Y en esa entrega hay un misterio que se abre día a día. Porque lo que hoy parece pérdida, mañana revela su tesoro escondido. La vida con Cristo es un sendero de sorpresas divinas, donde cada sí al Evangelio abre una puerta que antes no veíamos. Testigos de la promesa cumplida. La historia de la Iglesia está llena de testigos que pueden decir con Pedro, lo dejamos todo y te seguimos. Y pueden afirmar, con alegría serena, que encontraron mucho más de lo que esperaban. Misioneros, mártires, monjes, consagrados, laicos ocultos en el mundo. Todos ellos han visto cumplida la palabra del Maestro. Y su testimonio nos confirma que la fidelidad de Dios nunca falla. Vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. El Evangelio no nos llama a vivir evadiendo el mundo, sino a estar en él con otra lógica. Con los pies bien firmes en la historia, pero con el corazón libre y elevado. La promesa del reino nos lanza a vivir con radicalidad el presente. Sin temor, sin mezquindad, sin mirar atrás. Porque sabemos que todo está en manos del Padre. Y que ningún esfuerzo por amor a su Hijo será estéril. Una respuesta de eternidad. La pregunta de Pedro resuena en nosotros hoy. Y la respuesta de Jesús también, recibiréis 100 veces más, y heredaréis la vida eterna. Esta promesa es cierta. No como una teoría, sino como experiencia viva en el alma de quienes se entregan del todo. En Cristo, todo lo que se pierde se transforma en ganancia. Y todo lo que se ofrece con amor, se vuelve eternidad. La herencia de los santos. Cuando Jesús promete que quien lo deje todo por él recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, no está ofreciendo algo abstracto. Está hablándonos de una herencia concreta, que ya han comenzado a recibir los santos. Ellos vivieron con sencillez, con pobreza muchas veces exterior, pero con una riqueza espiritual imposible de medir. La herencia
El corazón que ya no necesita poseer. Cuando el alma se ha unido a Cristo, ya no necesita aferrarse a nada. No porque desprecie el mundo, sino porque ha descubierto que lo más profundo del mundo no está en las cosas, sino en el amor que se comparte. Quien vive así, no acumula, no controla, no exige. Se vuelve libre para dar, para servir, para amar sin condiciones. Y en esa libertad, descubre que lo ha ganado todo. Vivir como hijos de la promesa. Los discípulos no caminan a ciegas. Caminan guiados por una promesa viva. Saben que su renuncia no es absurda, sino semilla de una cosecha más profunda. Vivir como hijos de la promesa es vivir con esperanza inquebrantable, aunque el entorno diga lo contrario. Es confiar en que el Padre no abandona a los suyos, que cuida de cada detalle, que conduce todo hacia el bien de los que lo aman. El desprendimiento que nos hace fecundos. Muchas veces creemos que solo podemos dar cuando tenemos. Pero el Evangelio nos muestra lo contrario, que el que se vacía por amor, se vuelve fecundo. El desprendimiento no empobrece el alma, la enriquece. Es como el grano de trigo que, al caer en tierra y morir, da mucho fruto. Así es la vida de los que dejan todo por Jesús. Su entrega se multiplica en bendiciones para muchos. Cuando seguir a Cristo incomoda, no siempre será comprendido quien lo deja todo por Jesús. A veces será juzgado, incomprendido, hasta rechazado. Porque el mundo no entiende la lógica del reino. Pero el discípulo no sigue para agradar al mundo, sino para agradar al Señor. Y eso requiere valor, constancia, fe profunda. Cada incomodidad vivida por el Evangelio se transforma en gloria futura. Lo eterno se empieza a vivir aquí. Aunque la vida eterna será plena en el más allá. Ya ahora se puede gustar algo de su dulzura. Cada vez que se ama con pureza, que se perdona con sinceridad, que se sirve con alegría, el cielo se acerca. Lo eterno no está lejos. Se manifiesta en los corazones abiertos, en las vidas ofrecidas, en los gestos humildes de cada día. Por eso, vivir el Evangelio no es esperar el futuro, sino comenzar a vivirlo ya. El reino no es para los tibios. Jesús no busca discípulos a medias. Su promesa es para los que lo dejan todo por Él. No para los que calculan, ni para los que se resguardan, ni para los que negocian con el corazón dividido. El reino es de los que se arriesgan, de los que arden de amor, de los que confían sin medida. Y esa radicalidad no asfixia, sino que libera. Porque el fuego del Espíritu no destruye, purifica. Ser pobre para ser rico. Jesús nos invita a una pobreza que es riqueza. Pobreza de ego, de ambición, de orgullo, de autosuficiencia. Quien vive así, se abre a las verdaderas riquezas, la fe, la paz, la compasión, la fraternidad. Ser pobre en Cristo es descubrir que todo lo demás es añadidura. Y que solo en Él se halla la plenitud. Esa pobreza voluntaria es una cumbre de sabiduría espiritual. La fecundidad escondida de los pequeños. No todos están llamados a dejarlo todo de forma visible. Hay quienes siguen en su familia, en su trabajo, en su entorno. Pero con el corazón completamente entregado. Esa entrega silenciosa es igual de valiosa. La madre que cría a sus hijos en la fe, el anciano que reza solo cada noche. El joven que renuncia al pecado por amor a Dios. Todos ellos han dejado algo para ganar a Cristo. Y Él se lo dará todo. Que nuestra esperanza no se apague. Frente a las dudas, las pruebas, las renuncias, el alma puede cansarse. Pero este Evangelio es un faro para no desfallecer.
Es la voz del Maestro que nos dice, yo he visto tu entrega, y no quedará sin fruto. Que esta esperanza no se apague nunca. Que incluso cuando todo parezca oscuro, el corazón repita, vale la pena seguirte, Señor, porque tú eres la herencia más grande. El desprendimiento como medicina del alma. Cuando uno renuncia a algo por Cristo, no lo hace desde la pérdida, sino desde la salud del alma. Porque muchas veces, lo que poseemos termina poseyéndonos. Y nuestro interior se vuelve esclavo de lo exterior. El desprendimiento sana. Nos devuelve la libertad de ser plenamente hijos de Dios. Sin el peso de la codicia, del control, del miedo a soltar. En cada renuncia vivida por amor, el alma se purifica y se eleva. El Señor no se deja ganar en generosidad. Jesús no ignora nuestras ofrendas. No olvida nuestros sacrificios. Cada gesto de generosidad que nace del amor por Él. Él lo abraza, lo guarda, y lo transforma en bendición. Aunque a veces parezca que Él calla, que tarda, que no responde, en realidad está obrando en lo oculto. Y llega el día en que su recompensa supera con creces lo que dimos. Él nunca se deja ganar en generosidad. La vida como ofrenda viva. Seguir a Jesús implica vivir en clave de entrega constante. No solo en decisiones grandes, sino en los detalles diarios. Una palabra amable, una paciencia ofrecida, un silencio guardado, un gesto de misericordia. Todo se vuelve ofrenda viva. Y esa ofrenda, aun en su pequeñez, tiene peso de eternidad. No hay día que no pueda ser altar, ni momento que no pueda ser oblación. El gozo escondido en la obediencia. Cuando uno sigue a Cristo obedeciendo su llamada, descubre un gozo inesperado. No es la alegría superficial del mundo, sino una paz profunda que habita el alma. La obediencia nos arraiga en la verdad. Y quien vive en la verdad, aunque sufra, está en paz. El Evangelio nos revela que no hay plenitud fuera de la voluntad de Dios. Y que el corazón más feliz es el que se deja guiar. La herida que sana a otros. A veces lo que dejamos por Cristo deja una herida en nosotros. Una ausencia, un silencio, una soledad. Pero el Señor transforma esas heridas en canales de gracia para otros. Nuestra entrega silenciosa puede sostener a un alma caída. Nuestro dolor ofrecido puede sanar un corazón roto. En el misterio del cuerpo místico, todo está unido. Y el sufrimiento vivido en Cristo nunca es inútil. Jesús, nuestra única seguridad. El discípulo que deja todo por Cristo lo hace porque ha encontrado en él su única seguridad verdadera. Las riquezas pasan. Los afectos cambian, las fuerzas se agotan. Pero Jesús permanece. Su amor no falla. Su presencia no se desvanece. Él es roca firme en medio de las tormentas. Y cuando uno lo elige como tesoro único, ya nada puede quitarle la paz. El reino se gesta en lo escondido. Muchos piensan que el reino se construye con grandes acciones visibles. Pero el Evangelio nos revela que el reino nace en lo escondido. En lo cotidiano, en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante. Así también, las renuncias ocultas, los sí callados, los sacrificios secretos, construyen el reino. El Señor ve el corazón. Y lo que se hace por él, aunque nadie lo sepa, da fruto eterno. Ser pobres para ser llenos de Dios. Cuanto más soltamos, más nos vaciamos de nosotros mismos. Y más espacio le damos a Dios. Ser pobres en espíritu es abrirle las puertas al reino. No se trata de huir de los bienes, sino de no atarse a ellos.
Se trata de vivir con las manos abiertas, y no con los puños cerrados. Porque solo el alma que no se aferra puede ser llenada por Dios mismo. La lógica del reino es paradójica. En el mundo, el que acumula es grande. En el reino, el que da todo es el más rico. En el mundo, el que tiene poder es respetado. En el reino, el que se hace pequeño es exaltado. Jesús invierte nuestras categorías. Y nos llama a mirar desde el corazón del Padre, donde el valor de una vida se mide por cuanto ha amado, no por cuanto ha tenido. La promesa es segura. Recibirás 100 veces más, y la vida eterna. No es una ilusión. No es una metáfora solamente. Es la promesa firme del Hijo de Dios. Y Él no falla. Si a veces tardamos en ver los frutos, es porque aún no estamos listos para recibirlos. Pero Dios no olvida a los que se han entregado por Él. Su fidelidad es roca firme. Y en su tiempo, Él lo dará todo. Con creces. El silencio de la entrega. Hay un lenguaje que solo el cielo entiende. El lenguaje del silencio ofrecido por amor. Quien ha dejado algo por Cristo muchas veces no lo proclama, ni lo recuerda, ni lo exige. Lo ofrece en el secreto del alma. Y en ese silencio profundo, Dios actúa. Lo invisible se vuelve fecundo. Lo pequeño se vuelve eterno. Jesús lo dijo, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La renuncia como libertad. El mundo teme la renuncia, porque la confunde con pérdida. Pero el discípulo descubre que al renunciar gana libertad. Se libera del peso de tener que retener. Se suelta de las cadenas del miedo. Comienza a volar como quien ya no depende de nada para ser feliz. Su gozo no está en lo que tiene, sino en aquel a quien sigue. Comunión con los que han seguido al Señor. Esta promesa de Jesús ha sido vivida por muchos santos, conocidos y desconocidos. Al dejar todo, entraron en una comunión profunda con Cristo y con su Iglesia. La renuncia los unió más a los hermanos. No los aisló. Se volvieron puentes de caridad, de luz, de esperanza. Hoy siguen inspirando y acompañando nuestro caminar. La eternidad comienza ahora. Cuando alguien da su vida por Jesús, su eternidad comienza ya. No hay que esperar la muerte para vivir en plenitud. La vida eterna es comunión con Dios. Y esa comunión se puede saborear aquí, en medio del mundo, en cada acto de entrega. Cada día, cada instante, puede ser cielo si es vivido con Él. En Él y por Él. La familia que se multiplica. Jesús prometió que quien dejara padre, madre, hermanos, recibiría 100 veces más. Y eso se cumple en la gran familia espiritual que nace en el Evangelio. Cada discípulo encuentra hermanos en la fe. Madres en la ternura de la Iglesia. Hijos en los que acompaña con amor y oración. El amor que se da no se pierde, se multiplica. El corazón que ha sido probado. Dios no quiere la renuncia como un castigo, sino como una prueba que purifica el corazón. La renuncia revela lo que de verdad amamos. ¿Amamos más lo que poseemos o aquel que nos lo regaló? El corazón probado por el fuego de la elección se vuelve más limpio, más fuerte, más verdadero. La mirada de Jesús. ¿Cuándo Pedro pregunta qué recibiremos? Jesús no lo reprende. Le responde con ternura. Le ofrece promesa, esperanza, certeza. Así también nos mira Jesús a nosotros, cuando dudamos, cuando tememos, cuando no entendemos.
Su mirada nos invita a confiar. A dar un paso más, a creer en el amor que no falla. Dar sin esperar, recibir sin exigir. El alma madura aprende a dar sin esperar, a ofrecer sin medir. Pero también aprende a recibir sin exigir. Con humildad, con gratitud. Porque sabe que todo es don. Que Dios da lo que más conviene, en el tiempo preciso, con sabiduría perfecta. Esa actitud es semilla de paz y de plenitud. La promesa para todos los tiempos. Estas palabras de Jesús no fueron solo para Pedro. Ni para los 12. Son para cada uno de nosotros. En cada época, en cada lugar, en cada vocación. Todos estamos llamados a seguirlo. Y todos recibimos la promesa de la vida eterna si lo hacemos con fe. No hay nadie tan pobre que no pueda dar, ni tan pequeño que no pueda seguir. La alegría del reino. El reino de Dios no es tristeza ni resignación. Es gozo, es vida, es plenitud. Quien lo deja todo por Cristo, no vive triste. Vive con el corazón encendido. Porque ha encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido. Y lo ha elegido, con libertad y con amor. Esa es la verdadera alegría, saber que uno ha dicho sí a lo eterno. La obediencia callada de los santos. Muchos han vivido esta promesa con una obediencia silenciosa. Sin discursos ni testigos, solo con la mirada fija en Cristo. Sus vidas, muchas veces anónimas, fueron ofrendas puras que iluminaron generaciones enteras sin que ellos lo supieran. En cada uno de ellos se cumplió la palabra de Jesús. Lo dejaron todo por Él, y lo recibieron todo en plenitud. Algunos fueron misioneros que partieron sin volver. Otros fueron madres que entregaron su vida en lo escondido. Otros fueron religiosos ocultos en claustros de oración. Pero todos fueron testigos de que la promesa es real, viva, poderosa. Sus historias son testamento de fe, memorial de esperanza. Legado de santidad que alienta a los nuevos discípulos a confiar y seguir. Porque lo que Cristo dijo no fue una metáfora, sino una verdad que atraviesa los siglos como llama encendida. La renuncia es fecunda cuando se hace por amor. No toda renuncia tiene valor eterno. Solo aquella que brota del amor a Cristo. Y por amor a los hermanos lleva en sí el sello de la vida eterna. El sufrimiento sin amor puede endurecer el alma. Pero el sacrificio con amor la ensancha y la transforma. Cuando alguien deja algo valioso, no para sentirse superior, sino por amor profundo al reino, entonces esa renuncia se convierte en semilla que produce frutos eternos. Por eso, el centro de toda renuncia no está en lo que se deja, sino en para quién se deja. Y cuando ese para quién es Cristo, el alma queda marcada para siempre por una fecundidad que trasciende la lógica humana. Ese amor da sentido a todo, sostiene todo, recompensa todo. Y es la única medida válida ante los ojos del Señor. La melodía de los que no buscan recompensa. El alma que ha conocido a Cristo ya no busca recompensa, sino que ama porque ha sido amada, y da porque ha recibido todo. Vive en una dinámica de gratuidad que no calcula, que no mide, que no se protege. Su vida entera se vuelve melodía de alabanza. Porque ya no necesita guardar nada, ni defender nada, ni conquistar nada. Todo ha sido entregado a Cristo, y todo ha sido recibido de Él. Y esa música interior, silenciosa, constante, armoniosa, es la más alta expresión de la libertad evangélica. Porque el que así vive, no teme el juicio, no se entristece por lo perdido.
No se amarga por lo que falta. Ha sido transformado por el amor. Y en ese amor ha encontrado su morada. La seguridad está en la promesa, no en la posesión. Quien sigue a Cristo debe aprender a vivir sin seguridades humanas. Pero esa aparente inseguridad exterior es la puerta a una seguridad interior indestructible. Porque no se apoya ya en lo que posee, sino en lo que ha sido prometido por el Hijo de Dios. Esa promesa es su escudo, su bastón, su alimento. Le basta saber que Cristo es fiel, que cumple lo que dice, que no se olvida de los suyos. Esa fe lo sostiene cuando todo alrededor parece derrumbarse. Cuando lo material falla, cuando las personas se alejan, cuando la soledad aprieta. Porque sabe que lo esencial no se le quitará, la presencia del Señor en su alma. Y la promesa de una vida que no termina. La limpieza del alma que ha soltado todo. Hay una pureza especial en quien ha soltado todo por Dios. No porque sea perfecto, sino porque ya no está dividido. Ya no se debate entre dos señores, ya no vive para agradar al mundo. Ya no lucha por conservar lo que no puede sostener. Esa limpieza interior es fruto de una decisión radical y amorosa, que ha desarraigado al alma de toda falsa seguridad. Y la ha plantado en la verdad desnuda del Evangelio. Allí, en ese despojo, Dios actúa con libertad, el Espíritu sopla sin obstáculos, la gracia obra sin resistencias. Porque el corazón que ha sido vaciado de sí mismo es el que más puede llenarse de Dios. La fidelidad diaria como camino hacia la herencia. La vida eterna no se hereda solo por un acto inicial de renuncia, sino por una fidelidad constante, renovada, perseverante. Cada día es una nueva oportunidad para volver a elegir a Cristo. Para confirmar lo entregado, para reafirmar el sí pronunciado. No basta haber dejado algo una vez. Hay que seguir dejándolo cuando el cansancio llega, cuando el gozo parece apagarse. Cuando el mundo ofrece sus caminos fáciles. La fidelidad es el hilo de oro que une la promesa a su cumplimiento. Y cada acto fiel es una piedra preciosa que se suma a la corona que el Señor reserva a los suyos. Quien es fiel en lo poco, recibirá lo mucho. Y esa fidelidad es en sí misma ya un anticipo de la herencia eterna. El desapego como señal de pertenencia divina. El alma que ha dejado todo por Cristo no queda flotando en la incertidumbre, sino que se instala de modo más profundo en su verdadera identidad. Hijo de Dios, heredero del reino, morador del misterio eterno. El desapego no le hace menos persona ni lo reduce a la pobreza del vacío, sino que lo consagra, lo sella, lo afirma como alguien que ya no depende de lo que posee para saber quién es. Su pertenencia no se mide por lo que guarda, sino por lo que ha sido capaz de ofrecer con libertad. Y esa libertad lo hermana con Cristo, que siendo de condición divina no retuvo su dignidad como privilegio, sino que se despojó, se hizo pobre, se hizo servidor, se hizo ofrenda. Quien camina por ese sendero ya no necesita probar nada, ni defenderse, ni levantar muros de protección, porque ha sido revestido por una nueva filiación que lo hace templo vivo del Espíritu. Hijo confiado del Padre, hermano entregado con el Hijo. El sí radical que reescribe la historia personal. Hay un momento decisivo en el camino del discípulo en el que todo cambia. Una palabra dada a Cristo, un acto de fe, una renuncia profunda. Marcan un antes y un después que transforma la biografía en testimonio. A partir de ese instante, la historia personal deja de girar sobre sí misma y se inserta en la historia de salvación. Ya no se vive por los propios planes, sino por los designios del Altísimo.
Y aunque el camino no sea claro, y a veces se recorra entre lágrimas y dudas, esa palabra dada permanece firme como una raíz escondida, que sostiene el crecimiento del árbol del alma. Todo se relee desde esa entrega. Los aciertos se convierten en gratitud, los fracasos en aprendizaje, los dolores en ofrenda, las alegrías en alabanza. Esa palabra dada a Cristo ya no se borra, porque Él la guarda con celo, la sostiene con gracia y la eleva con gloria. La pobreza evangélica como plenitud interior. La pobreza evangélica no es miseria ni escasez, sino plenitud que nace de no necesitar nada más que a Dios para ser feliz. Es el fruto de una conversión que ha ido despojando al alma de las ataduras invisibles, de las dependencias que esclavizan, de las ambiciones que ciegan. Es una pobreza libre, alegre, luminosa, que se vive con los ojos puestos en el cielo y los pies firmes en la tierra. El pobre de corazón no rechaza los bienes, pero no vive para ellos. Los usa sin apegarse, los administra sin idolatrarlos, los comparte sin temor. Porque ha aprendido que su tesoro está donde está su corazón. Y su corazón ya habita en Dios. Esa pobreza es poderosamente fecunda, porque al no poseer nada, todo lo ofrece, y quien así vive, se convierte en bendición para todos los que lo rodean. La memoria de la promesa como sostén diario, para no flaquear en el camino del seguimiento. El discípulo necesita volver constantemente a la promesa de Jesús. No como una idea abstracta, sino como palabra viva que ilumina cada jornada. Recordar que Cristo ha prometido el 100 por 1 y la vida eterna. Da fuerza cuando las fuerzas humanas se agotan. La memoria espiritual no es nostalgia, sino ancla firme que impide que el alma naufrague en las tempestades del cansancio o la duda. Cada vez que se vuelve al Evangelio, esa promesa se renueva, se reactiva, se enciende como lámpara para los pies del peregrino. Y quien se apoya en esa palabra camina sin temor, porque sabe que no ha sido engañado, y que su Dios no le mentirá. Las pequeñas renuncias que preparan las grandes. Ninguna gran renuncia nace de la noche a la mañana. Cada desprendimiento visible está precedido por un sinnúmero de actos interiores, silenciosos, casi imperceptibles, que han ido configurando el corazón para el don toro. Dejar una comodidad, renunciar a una palabra hiriente. Callar una queja, ofrecer una incomodidad. Ceder un lugar, perdonar sin esperar respuesta. Todo eso es parte del entrenamiento del alma que se prepara para el sí mayor. Y Dios ve esas pequeñas ofrendas. Las recoge como joyas diminutas, las une en un hilo de oro, que un día será corona para el que ha sido fiel en lo escondido. Porque solo quien es fiel en lo pequeño será capaz de entregar lo grande. Y solo quien sabe renunciar día a día podrá hacerlo de manera definitiva cuando llegue la hora. La alegría de haber entregado todo. Pocos gozos se comparan con el de mirar hacia atrás y saber que todo ha sido ofrecido, que nada se ha guardado, que se ha vivido por entero. Para aquel que lo dio todo primero. Esa alegría no es efímera ni superficial, sino profunda, estable, indestructible. Nace de la certeza de que la vida ha tenido sentido. Que las decisiones difíciles no fueron en vano, que el amor venció al miedo. El que ha entregado todo por Cristo vive con un gozo que no depende de circunstancias, sino de una plenitud interior que solo el Espíritu puede dar. Esa alegría contagia, atrae, edifica. Porque el alma alegre en Dios es testimonio vivo
de que seguir a Cristo vale la pena, que dejarlo todo no es perder, sino ganar lo que realmente importa. El tiempo redimido por la ofrenda. Cuando el discípulo ofrece su vida, incluso el tiempo cambia de valor. Ya no es solo duración, sino kairos, momento de gracia, terreno fértil para la acción divina. Cada hora se convierte en altar, cada jornada en sacrificio vivo, cada año en cántico de fidelidad. Lo que antes parecía rutina se vuelve ofrenda. Lo que parecía pérdida se vuelve siembra, lo que parecía olvido se transforma en eternidad. Porque el tiempo entregado por amor deja de ser tiempo humano y se vuelve tiempo redimido. Tiempo transfigurado, tiempo fecundado por el Espíritu. Y el alma que así vive no teme envejecer. No se angustia por el paso de los días, porque sabe que cada minuto ha sido consagrado al reino. El discípulo como luz que no se esconde. El que ha dejado todo por Cristo se convierte, aunque no lo busque, en una luz para otros. No por lo que dice, sino por lo que es. Su sola existencia se convierte en signo. En pregunta viva, en presencia que despierta al que duerme. Esa luz no proviene de sí mismo, sino del Espíritu que lo habita. Y que brilla con más fuerza en la medida en que el alma se vacía de sí para llenarse de Dios. Así, sin imponer nada, sin buscar destacar, sin necesidad de palabras elocuentes. Su vida ilumina los caminos de muchos. Como un faro silencioso que orienta en la oscuridad. El rostro de Cristo reflejado en el que lo ha seguido. Hay un momento en que el discípulo, sin saberlo, comienza a parecerse al Maestro. Su mirada se vuelve más limpia, su corazón más manso. Sus gestos más humildes, sus decisiones más generosas. ¿Por qué ha estado tanto tiempo con él? Ha caminado tanto en su seguimiento, ha renunciado tanto por amor. Que el rostro de Cristo se ha impreso en lo más profundo de su ser. Y entonces, sin saberlo, lo irradia. Lo comunica sin palabras. Se convierte en una especie de ícono viviente del Evangelio. Esa es la más alta recompensa, no solo recibir algo de Cristo, sino parecerse a Él, vivir en Él, ser uno con Él. El reino como patria del que ha renunciado a todo. Quien ha dejado casa, padre, madre, hermanos, hijos o tierras por causa de Cristo y del Evangelio, no queda errante ni desarraigado. Al contrario, entra en una nueva patria. Una tierra prometida que no está sujeta a límites geográficos, ni marcada por fronteras terrenales, sino extendida en lo invisible. En la comunión de los santos, en el cuerpo místico de Cristo. Allí encuentra el discípulo su verdadero hogar. Su pertenencia más profunda, su nacionalidad eterna. Ya no se siente extranjero, aunque lo sea ante los ojos del mundo. Porque ha sido injertado en un pueblo nuevo, en una alianza sin caducidad. En una fraternidad sellada por la sangre del Cordero. Esta conciencia lo sostiene cuando el desarraigo aprieta. Cuando la nostalgia visita su alma, cuando la soledad le recuerda lo que ha dejado atrás. Porque sabe que todo lo abandonado ha sido sembrado en la eternidad, y que su nueva tierra es aquella donde reina el Padre. Donde el Hijo lo espera, donde el Espíritu es ley viva y fuego eterno. La renuncia libera de la esclavitud del yo. La mayor libertad no consiste en hacer lo que uno desea, sino en vivir sin estar atado al propio yo. Y eso es precisamente lo que permite la renuncia hecha por amor a Cristo. El alma, al soltar posesiones, lazos, seguridades y ambiciones, no solo se despega del mundo exterior,
sino también se despoja del centro falso que muchas veces ocupa el ego. Es entonces cuando puede vivir de verdad. Ya no encerrada en sus planes ni asfixiada por sus deseos, sino abierta a la voluntad de Dios, disponible para el otro, atenta a la voz del Espíritu. Esa libertad interior es más valiosa que cualquier herencia material, porque transforma radicalmente la manera de vivir, de amar, de servir. El yo que ha sido descentrado ya no domina. Ya no se impone, ya no exige. Cede su lugar a Cristo, y en esa humildad redescubre la alegría de ser criatura amada y salvada. La ligereza de espíritu que solo da el Evangelio. El mundo carga el corazón con pesos innecesarios. Exigencias, ambiciones, posesiones, expectativas ajenas. Pero quien ha renunciado a todo eso por amor a Cristo, camina ligero. Con el corazón despojado, con los ojos limpios, con las manos abiertas. Ya no necesita defenderse, probar nada, sostener apariencias. Ha quedado libre para amar, libre para servir, libre para descansar en la voluntad de Dios. Esa ligereza de espíritu es una bendición oculta, porque permite avanzar con gozo, incluso en los días duros. Y en ella se esconde una forma concreta de felicidad evangélica. No la que promete el mundo, sino la que nace del alma reconciliada con el cielo. El fuego suave que nunca se apaga. La renuncia por Cristo enciende una llama que no se extingue. Aunque sople el viento del desánimo, aunque vengan noches oscuras, aunque el mundo no comprenda. Esa llama permanece, firme, callada, persistente. Es el fuego del Espíritu que habita en el alma ofrecida. Y que la calienta cuando todo parece frío. Ese fuego no hace ruido. Pero da luz, no quema por fuera, pero transforma por dentro. Cada día, cada noche, cada batalla. Y esa llama es ya promesa de la gloria futura. Porque donde el fuego no se apaga, la vida eterna ha comenzado. La aurora que nace después de dejar todo. Después del desprendimiento viene una aurora nueva. No aparece de inmediato. A veces hay que pasar por la noche, por el silencio, por el frío de lo incierto. Pero la luz llega, siempre llega. Porque Dios no deja sin consuelo a quien se lo ha dado todo. Y esa aurora no es solo consuelo. Es presencia real. Es fruto palpable. Es alegría serena que brota sin ruido y lo llena todo. No es euforia pasajera, es gozo permanente. El gozo de haber elegido bien. De haber seguido la voz correcta. De haber respondido con todo el ser, y ese gozo es el inicio del cielo. La cima interior alcanzada en lo oculto. El mundo aplaude logros visibles, metas conquistadas, títulos, fama. Pero en el reino de Dios, la verdadera cima está en lo oculto. En el sí silencioso. En la entrega que nadie ve. En la fidelidad perseverante. Quien ha dejado todo por el Evangelio ha subido alto, aunque no lo sepa. Ha alcanzado cumbres espirituales donde la gracia sopla con libertad y el ego ya no manda. Y allí, en esa cima, el alma respira distinto. Ve distinto. Ama distinto. Porque todo ha sido purificado por la altura del amor divino. Y esa altura permanece incluso cuando se baja de nuevo al valle de lo cotidiano. La renuncia como camino, no como meta. Renunciar no es el final, sino el inicio de un camino nuevo. Dejar algo por Cristo no es el último paso, sino el primero de una vida vivida desde una lógica diferente. A partir de ahí, todo se transforma, las decisiones, las relaciones, los sueños, los valores. El alma ya no busca la comodidad,
sino la fidelidad. No anhela el éxito, sino la comunión con Dios. Y en ese nuevo camino se descubre una plenitud desconocida. Una libertad creciente, una paz que no depende de las circunstancias. Por eso, el que ha dejado algo por Cristo nunca retrocede. Aunque el camino se vuelva difícil. Porque ha visto la luz, ha escuchado la voz. Ha tocado la vida verdadera. La renuncia como oración encarnada. Cuando alguien deja algo valioso por amor a Dios, está haciendo una de las oraciones más fuertes que existen. Su vida misma se convierte en súplica, en alabanza, en intercesión. Ya no son solo palabras, sino carne ofrecida. Existencia entregada, respiración convertida en incienso. Esa oración encarnada llega con fuerza al corazón del Padre. Porque está hecha de verdad, de sufrimiento, de generosidad sincera. Y por eso transforma al que la vive y al mundo entero. Cada renuncia hecha por amor tiene una dimensión sacerdotal. Une la tierra con el cielo, el dolor con la redención. El límite humano con la misericordia divina. Y quien así ora, aunque no diga nada, está gritando con su vida el nombre de Dios. El dolor de la renuncia como semilla de gloria. No hay renuncia sin dolor. Pero ese dolor no es signo de fracaso, sino semilla de gloria. Es el precio del amor, el eco de la cruz, la cicatriz que deja la entrega real. Quien ha renunciado de verdad conoce el silencio de Getsemaní. La oscuridad del Calvario, el vacío del sepulcro. Pero también conocerá la luz de la resurrección, la alegría del reencuentro, el gozo de la eternidad. Cada lágrima será recogida, cada herida curada, cada ausencia colmada. Porque Cristo no permite que su discípulo lleve una cruz, sin prometerle también la gloria que le sigue. Y esa certeza transforma el sufrimiento en esperanza, y la espera en alabanza. El abandono confiado como acto de adoración. Cuando el alma se decide a dejarlo todo por Cristo, no solo hace un gesto de valentía, sino que entra en el acto más puro de adoración. Porque, al desprenderse de aquello que el mundo considera indispensable, proclama con su vida que solo Dios basta. Y que todo lo demás es secundario, transitorio, pasajero. Ese abandono no es una pérdida amarga. Es una alabanza encarnada. Es una liturgia silenciosa, en la que el corazón se postra entero ante su Señor. Y todo lo que antes ocupaba su centro es colocado a los pies del único que merece adoración total. Esa actitud transforma no solo el presente del alma, sino también su eternidad. Porque todo lo que se entrega a Dios con fe y con amor, se vuelve semilla de eternidad. La dulzura escondida del desprendimiento. Aunque a los ojos de muchos, la renuncia parece amargura o pérdida. En el corazón del discípulo fiel, esa entrega es dulce. Y esa dulzura es secreta, profunda, difícil de explicar. Porque no nace de lo que se deja, sino de para quien se deja. Y en el corazón que ama a Cristo, no hay espacio para la queja. Porque todo ha sido ofrecido por amor. Y ese amor todo lo transforma, todo lo ilumina, todo lo suaviza. Incluso el dolor. Incluso la soledad. Incluso el vacío. Allí donde la carne quisiera aferrarse, el alma canta. Y esa dulzura silenciosa, conocida solo por Dios, se convierte en una ofrenda de incalculable valor. Porque viene de lo más profundo, donde solo el Espíritu habita. El llanto sagrado de lo que se deja atrás. Dejar una tierra, una casa, una familia. Una historia, una posesión, no es una operación sin lágrimas.
Hay un llanto legítimo, humano, necesario. Un llanto que no contradice la fe, sino que la purifica. Porque solo el que ama profundamente puede renunciar de verdad. Y esa renuncia duele, aunque se haga en libertad. Pero ese dolor es sagrado, es fecundo, es transformador. No se trata de un sufrimiento vacío, sino de un desgarro que da fruto. Y cada lágrima que cae por dejar algo por el reino es recogida por Dios como si fuera un diamante oculto en el altar del cielo. Allí, en ese llanto silencioso y oculto, se gesta una santidad profunda. Porque es el eco de Cristo, que también lloró y también entregó. La amplitud de corazón que provoca la renuncia. La renuncia, cuando es verdadera, no encoge el corazón. Lo dilata. Lo abre. Lo expande porque al soltar lo propio, el alma hace espacio para lo divino. Y ese espacio nuevo se llena con un amor más grande, más puro, más luminoso. Ya no es un corazón limitado por la costumbre, ni atado por los afectos desordenados. Es un corazón disponible, abierto, universal. Capaz de amar como Cristo ama. Sin condiciones, sin fronteras, sin medidas. Esa amplitud es un don del Espíritu. Y es también el fruto escondido de toda renuncia evangélica. Porque dejarlo todo por Cristo no reduce la vida. La ensancha más allá de lo imaginable. La ruptura con lo que esclaviza. Muchas veces, lo que uno considera necesario, o incluso bueno, se convierte con el tiempo en una cadena invisible. Y seguir a Cristo implica dejar no solo lo que es evidentemente malo, sino también lo que, siendo bueno, ya no edifica, ya no libera, ya no conduce a Él. Por eso, la renuncia también es un acto de discernimiento. De claridad espiritual de verdad interior. Porque al dejar atrás esas pequeñas cadenas, muchas veces disfrazadas de afecto o seguridad, el alma rompe con lo que le impedía volar. Y empieza a caminar ligera, despojada, limpia, ya no arrastra temores. Ya no se encierra en apegos. Ya no negocia con su libertad. Ha sido liberada por la verdad, y esa libertad es la antesala de la vida eterna. La unidad interior que produce la renuncia. La renuncia verdadera no fragmenta el alma, la unifica. Porque quien ha elegido a Cristo por encima de todo, ya no vive dividido. Ya no se debate entre dos lealtades. Ya no teme perder, ni se angustia por decidir. Ha sido unificado por el fuego del amor. Y esa unidad interior es uno de los frutos más hermosos del seguimiento evangélico. No hay paz más profunda que la de un alma unificada en Cristo. Porque allí no hay sombras, ni doblez, ni duplicidad. Sino una sola dirección, una sola intención, un solo deseo, amar y agradar al Señor. Y eso basta. El silencio donde Dios confirma lo entregado. Después de la renuncia, suele venir el silencio. Un silencio no vacío, sino lleno de presencia divina. Porque cuando todo ha sido ofrecido, el alma entra en ese espacio sagrado donde ya no necesita decir nada. Donde Dios habla sin palabras. Y donde el Espíritu sopla sin ruido. Es allí donde el Padre confirma la ofrenda. Donde Jesús sostiene al discípulo con su mirada. Donde todo lo que parecía pérdida, comienza a ser comprendido como siembra. Ese silencio, que a veces parece soledad, es en realidad plenitud. Porque es la morada secreta donde se engendra la vida eterna. Y donde el alma empieza a saborear anticipadamente la recompensa invisible. La luz nueva que brota tras la obediencia. Obedecer a Cristo y dejarlo todo por Él, abre una luz que antes no estaba.
No porque el mundo cambie, sino porque los ojos del alma han sido lavados por el agua de la renuncia. Y ahora ven distinto. Ven más profundo. Ven más claro. Esa nueva mirada es uno de los mayores dones del seguimiento fiel. Porque ya no se mira desde el yo, sino desde Cristo. Ya no se mide con criterios humanos, sino con el peso del amor eterno. Y eso transforma todo. El pasado, el presente, el futuro. Todo se ilumina, todo se resignifica. Todo se vuelve transparente para Dios. Y el alma, iluminada por esa luz, empieza a caminar con una paz que ya no depende de las circunstancias. El alma sembrada como grano en tierra buena. Cada renuncia hecha por Cristo convierte al alma en semilla. Y no cualquier semilla, sino aquella que cae en tierra buena. Que muere. Que se oculta. Que espera en la oscuridad. Y que, en su momento, dará mucho fruto. No importa si los hombres la olvidan. No importa si parece pequeña. Importa que Dios ha visto su entrega. Y ha prometido multiplicarla. Y cuando Dios promete, cumple. Y cuando Él planta, recoge a su tiempo. Por eso, el que ha renunciado a todo puede vivir en paz. Porque sabe que ha sido sembrado en lo eterno. Y que nada de lo ofrecido se perderá. La semilla que brota en tierra fértil. Cuando se deja todo por seguir a Cristo, el alma se convierte en semilla. Una semilla que cae en tierra buena. Y aunque en el momento parezca enterrada y oscura, poco a poco empieza a germinar. La oscuridad del despojo se transforma en el calor necesario para el crecimiento. Y esa semilla que fue sacrificio se vuelve vida nueva. Vida que dará frutos abundantes en el tiempo de Dios. Por eso, no hay renuncia verdadera que no produzca crecimiento. Y aunque a veces no se vea la cosecha, la fe sabe que está en camino. Paloma la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el corazón del que ha dejado todo por el reino nace una paz profunda. Una paz que no depende de las circunstancias externas, ni de los resultados visibles. Es la paz que solo Dios puede dar. La paz que calma la tormenta interna. Y que sostiene en medio de las pruebas más duras. Esa paz es un signo del amor divino que habita en el alma. Y que promete una felicidad que nadie podrá arrebatar. La pasión que nace del sacrificio. Dejar todo por Cristo no apaga la pasión por la vida. Al contrario, la enciende con un fuego nuevo. Es una pasión que no busca placer momentáneo, sino la realización profunda del ser en Dios. Esa pasión impulsa a seguir adelante, a luchar contra el cansancio y la desilusión, y a mantenerse firme en la fe. Porque sabe que el sacrificio tiene sentido, y que la recompensa es eterna. La esperanza que no defrauda. La renuncia hecha por amor a Cristo está cimentada en una esperanza firme. Una esperanza que no decepciona. Porque está fundada en la promesa segura de Dios. Esa esperanza sostiene al alma cuando llegan las dudas. Cuando el camino se vuelve difícil. Cuando parece que todo se pierde. Pero el que confía en Dios sabe que Él es fiel. Y que no abandona a quien le entrega todo. Esa esperanza es el ancla del alma. Firme y segura. La luz que guía en la oscuridad. Seguir a Cristo dejando todo significa caminar muchas veces en la oscuridad, sin ver claramente el siguiente paso. Sin embargo, hay una luz interna que nunca se apaga. Esa luz es la fe.
El faro que guía incluso en las noches más densas. No importa cuán oscuro parezca el camino. Esa luz interna mantiene el rumbo. Y da fuerza para avanzar. Porque donde hay fe, hay siempre una esperanza viva. La fortaleza que brota de la entrega. Entregarlo todo por Cristo no significa debilidad, sino la más profunda fortaleza. La fuerza que nace de confiar plenamente en Él. Y de saber que su gracia es suficiente. Esa fortaleza sostiene en medio de la adversidad. En la prueba. En la soledad. Y permite seguir adelante con valentía. La fuerza del alma entregada es un poder invisible. Que no se cansa. Que no se rinde. Y que permanece firme hasta el final. La alegría profunda del corazón. Aunque dejarlo todo pueda parecer una renuncia triste. En realidad produce una alegría profunda. Porque esa alegría no depende de las circunstancias, sino de la certeza de estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esa alegría llena el alma. La fortalece. Y la hace cantar incluso en medio de las dificultades. Es una alegría que se convierte en testimonio. Luz que atrae a otros hacia el reino. La renovación constante del alma. Dejar todo por Cristo es un llamado a la renovación constante. Porque cada día presenta nuevas oportunidades para entregar más. Para confiar más. Para amar más. La vida del discípulo es una continua entrega. Un caminar diario hacia la perfección en el amor. Esta renovación no es agotadora, sino liberadora. Porque cada acto de entrega hace más ligera el alma. Y la acerca más a la plenitud que Dios desea para ella. La paz en medio de la tormenta. El alma que ha dejado todo por Cristo puede encontrar paz incluso en medio de la tormenta. Porque esa paz no es ausencia de dificultades, sino la confianza en la presencia constante de Dios. Es la calma que sostiene en el viento fuerte. La luz que guía en la oscuridad. Y la fuerza que permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Esa paz es el sello de la verdadera libertad interior. El testimonio que ilumina el mundo. Finalmente, el que deja todo por seguir a Cristo se convierte en testimonio vivo. Luz que brilla en la oscuridad. Ejemplo que invita a otros a la libertad del Evangelio. Ese testimonio no siempre es fácil, pero es poderoso. Porque una vida entregada de verdad siempre atrae. Y aunque el mundo a veces no lo entienda, esa luz nunca se apaga. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.